El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este mes de la patria que estamos celebrando, la Iglesia nos recuerda permanentemente que también tenemos una patria en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Tenemos un rey, un gobernante, que es Dios mismo, nuestro Creador. Dios que quiere relacionarse con nosotros no como un superpoderoso Señor con una autoridad inmensa, que la tiene, por supuesto, pero sobre todo como un padre, como un papá, como una mamá también podríamos decir, muy, muy cercano, que sea una relación muy amorosa, muy íntima, como debería ser todo hogar, ¿cierto? Una relación familiar donde ojalá no haya peleas, donde haya diálogo, no discusión, donde se escuche la voz de todos, pero que haya una autoridad firme también, que vaya dando un sentido, una estructura a la vida y seguridad a los niños. Entonces, eso sería una condición ideal, muy parecido al cielo. Y de hecho, la casa, el hogar de todos nosotros, tiene una vocación muy alta. Debemos ser una iglesia doméstica. ¿Cuándo hay una iglesia? ¿Cuando venimos acá al templo? Sí. ¿Por qué? ¿Porque estamos debajo de este techo? No, sino porque nos estamos uniendo en el nombre de Jesús. Ahí se crea una iglesia. La palabra iglesia significa congregación, comunidad, asamblea. Es una familia, pero no es cualquier comunidad, ¿cierto? No es como una junta de vecinos o un grupo de amigos que se reúnen para cantar o un grupo de amigos que se reúnen para formar un equipo de fútbol. Todo eso son buenas asociaciones, muy buenas, pero la iglesia tiene otro sentido. En la iglesia nos unimos para vivir en Cristo, para unirnos a Dios. La iglesia tiene una finalidad. Es una congregación de hijos de Dios. Es el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el motivo de la iglesia? ¿Cuál es el propósito que tenemos en la iglesia? La gloria del Señor. Alabar a Dios. Que nuestra vida deje contento a Dios, porque Él es nuestro Padre y porque Él quiere que también nosotros seamos felices. Y la felicidad del ser humano consiste en unirse cada vez más a Dios. Por eso Jesús, cuando vive esta oración última antes de morir, el Jueves Santo en el Huerto de los Olivos, hace la siguiente petición en Juan capítulo 17. Padre, que ellos, o sea nosotros, la iglesia, sean uno, como tú y yo somos uno. Seamos uno con Dios, fusionados con Dios. No Dios aquí y yo acá, sino uno solo. ¿Se puede eso? Para el hombre imposible, para Dios todo es posible. Y Él nos invita a vivir esa unión
en el amor. Ahí está. Por medio del amor cristiano se puede lograr la unión con Dios y la unión perfecta con los demás, con el prójimo. La verdadera comunidad surge cuando hay amor, entonces. Pero amar no significa querer al otro en cuanto me satisface mis deseos. Ese es un amor muy básico, muy inmaduro. El verdadero amor cristiano consiste en querer el bien de mi prójimo, desear que los demás estén bien, no solo yo, que todos estemos bien, que a todos nos vaya bien, que todos seamos felices. Y si yo veo a alguien que no lo está pasando bien, me preocupo. Pero el principal bien que podemos tener es estar unidos con Dios, no solo en esta vida, sino sobre todo cuando comienza la vida eterna después de la muerte, una vida que nunca acabará, a la cual todos estamos llamados a participar en unión con Dios. Ese es el propósito de la Iglesia. Es como decía San Alberto Hurtado, ¿no? Estar en la Iglesia, vivir la fe, es un disparo a la eternidad. Dura lo que dura, ¿no es cierto?, apretar el gatillo de una pistola, pero las consecuencias de ese disparo son para siempre. Entonces lo que pasa en esta vida tendrá una consecuencia eterna. ¿Cuál es el mayor bien que le podemos desear a nuestro prójimo? Que salve su alma, que esté con Dios para siempre. Ese es el mejor regalo que podemos darle, ¿no? La verdadera felicidad, entonces, es compartir esa felicidad infinita que tiene Dios en su intimidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la quieren compartir con nosotros para que seamos una sola familia junto a Él, en el amor de Dios, en el amor de Cristo. El amor, entonces, consiste en buscar el bien del otro. Quien ama al prójimo, dice San Pablo en la carta a los Romanos, que escuchamos hoy en la segunda lectura, ya cumplió toda la ley. ¿En qué consiste la ley? El Antiguo Testamento lo decía claro: no matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, no serás envidioso ni codicioso, etc. ¿Pero por qué? No porque Dios nos quiera poner reglas para molestarnos, para quitarnos la libertad. Todo lo contrario. Es para que conozcamos el verdadero amor. El amor al prójimo no le hace ningún daño al prójimo. El amor verdadero es ternura, es cariño, es saber escuchar, pero también es saber perdonar. Es la muestra mayor de amor. Si alguien peca contra ti, dice Jesús hoy en el Evangelio de Mateo capítulo 18, entonces corrígelo. Esa es una muestra de amor. Pensemos un poquito, hermanos. ¿Quién de nosotros corrige a su hermano? ¿Quién de nosotros corrige a su hijo, a su hijita, a su papá? También hay que corregir, al párroco, al profesor, al alcalde, a todos tenemos que corregirnos. Ahora, ¿cómo hacerlo? Al compañero de trabajo, al jefe, al subalterno, todos debemos corregirnos. ¿Por qué? Porque eso es buscar el bien del otro, que la otra persona sea mejor, sea un mejor ciudadano, un mejor hijo de Dios, esté más unido a Dios. Entonces la corrección es un signo de amor. Claro, cuando uno recibe una corrección, le dice: mira, lo que tú haces está malo, te estás quedando con cosas que no son tuyas, por ejemplo, estás robando, ¿ya? O me estás mintiendo, ya me di cuenta que tú mientes, o qué sé yo, estás cometiendo un pecado muy grave cada vez que hablas mal de los demás. Entonces, la crítica, la calumnia, el empezar a levantar, como se dice popularmente, ¿no?, copuchas, que mal nos hace, porque es una crítica destructiva. Eso no nos ayuda. Si yo sé que están hablando mal de mí, eso me va a producir más distancia con las personas que hablan mal de mí. Se produce una división, una separación.
En cambio, la verdadera corrección nos une, nos une. Claro, al principio duele, las verdades duelen, pero también, dice el Señor, la verdad libera. Yo quisiera contarles una experiencia, no me gusta mucho hablar de mí mismo, pero viene tan al caso en la experiencia como profesor que he tenido en estos últimos meses. Ha sido muy difícil al principio relacionarme con ciertos alumnos, ciertos cursos, en otro colegio, no acá en San José. Ha sido muy, muy difícil porque hoy como que no hay mucho sentido de respeto a la autoridad. O tal vez uno realmente es muy pesado también con los alumnos, puede ser también. Entonces, al principio cuesta, pero cuando nos damos cuenta que esas correcciones, que ese tratar de poner orden o una estructura es por el bien de todos, entonces se crea una relación distinta. No porque el profesor me cae bien, no porque los alumnos son simpáticos, sino porque hay un amor de verdad. Todos queremos el bien de todos. Y el bien no es solamente sacarse una buena nota, por ejemplo, sino que el bien en el colegio significa aprender la virtud, ¿no? Que es un lema muy bonito que tiene el Liceo Seminario Menor, ¿no? San Fidel. Sabiduría y virtud. Sabiduría no es solamente tener contenidos en la cabeza, ser una especie de Google que le pregunta y sabe todo. No. Sabiduría es tener conocimientos para utilizarlos para el bien de todos y para poder amar a Dios y conocerlo y estar más unido a Él. Y virtud significa tener la capacidad de obrar bien y acostumbrarme a obrar bien, de tal modo que ya me da asco, me siento rechazo de mentir, de calumniar, inclusive de hablar palabras feas, porque eso es algo que realmente es muy triste que está ocurriendo en el lenguaje nuestro, ¿no? Lo digo como comunidad. No solamente los niños, los jóvenes están muy mal hablados, con mucha grosería, sino que ellos han aprendido eso de nosotros, los adultos. Y hablar de manera vulgar muestra que el alma se va poniendo de la misma manera. Entonces tenemos que corregirnos, ayudarnos. Pero ¿cómo es la corrección? Según Jesús, tiene que ser una corrección caritativa, fraterna, con amor. Si yo recibo una ofensa, por ejemplo, alguien me está debiendo dinero, o alguien me mintió, o me fue infiel, o qué sé yo, me robó, cualquier cosa, que yo siento pena, siento dolor, y que me dan ganas de hacerle la cruz a esa persona, ¿no es cierto? ¿Qué reacción debo tener? ¿Salir por ahí hablando y diciendo y desahogándome del mal que me han hecho? No, dice Jesús, no ese es el camino. Ni siquiera es ir a hablar con el superior o con los demás y empezar a decir, mira, me hizo tal cosa esta persona, mira que malo es, etc. No, dice Jesús, lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte, perdonar a esa persona, hablar con Dios y acudir al encuentro de ella, mirarlo a los ojos y decirle, mira, lo que me hiciste me dolió, pero te perdono, ojalá no lo hagas más. Si uno actúa así, dice Jesús, y la otra persona te escucha, te hace caso, habrás ganado un hermano, ganaste un hermano. En vez de que se transforme en un enemigo para toda la vida y que se distancie de mí, de mi familia, de la comunidad, ahora estará mucho más cerca tuyo y de la comunidad, de la iglesia. Porque, reitero, iglesia es donde nos unimos en la presencia de Dios. Entonces, iglesia puede ser en el Liceo San Fidel, puede ser en mi empresa, en mi trabajo, en mi casa. Ahí está la iglesia, donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré con ellos. Entonces, ¿cómo debe ser ese clima, ese ambiente en la iglesia? Ojalá de amor, amor verdadero, que consiste también en corregirnos. Primer paso, entonces, ir a la persona y hablarle, que nadie más se entere, ojalá, de este daño que se ha producido, pero también de este perdón y de esta solución que se ha creado. Si no te hace caso, bueno, háblalo con la comunidad y ahí conversen.
nuevamente para que la persona recapacite, se dé cuenta de su error. Si no te hace caso, bueno, dice Jesús, considéralo como un pagano, es decir, como que ya no está más en la iglesia, pero no por venganza, sino para evangelizarlo mejor, para que pueda realmente conocer a Jesús de verdad. Bueno, pero ahí cada uno verá si quiere o no aceptar a Jesús, porque si uno viene a la iglesia y uno se une con sus hermanos, alaba a Dios, entonces lo mínimo, queridos hermanos, es que nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios, ¿o no? Eso es lo que decimos: Padre nuestro, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. O sea, hágase tu voluntad y no la mía. Si yo estoy dispuesto a cumplir la voluntad de Dios por amor a Dios, entonces, bueno, ahí sí somos iglesia. No tiene sentido, entonces, una corriente que se está dando en los últimos tiempos de pensar que la iglesia tiene que incluir a todos, sin importar lo que piensen, cómo vivan, lo que hagan, que da lo mismo lo que uno decida hacer con su vida, cada uno se meta con sus problemas. Aquí todos están invitados, todos bienvenidos, y no necesitamos cambiar nada, porque aquí nos aceptamos tal y cual somos. Eso ya no sería iglesia, sería una ONG, un encuentro de amigos, pero no iglesia. En la iglesia, entonces, repito, es la instancia que tenemos para ser cada vez mejores hijos de Dios, para participar con Él para la eternidad. Pero ¿cómo vamos a estar con Dios eternamente si no nos corregimos ahora, si no cambiamos, si no nos convertimos? Entonces necesitamos ayudarnos mutuamente, corregirnos con amor. No veamos esto como una pesadez, sino como un acto de verdadero amor. El que corrige a su hermano, entonces salva su alma, dice el profeta Ezequiel, porque eso es lo que quiere Dios. Si tú te haces el leso y por caer bien, por no molestar, lo dejas con su pecado, con su error, a ti te pediré cuentas, dice el Señor. Todos estamos llamados entonces a preocuparnos del bien del otro. Y por última vez lo digo, el bien del prójimo no es dejarlo que haga lo que quiera y que a mí me dejen hacer lo que yo quiera, sino que es otra cosa. Es como estamos viendo en este mes de septiembre, el mes de la Biblia, seguir una guía. La palabra de Dios es una estrella que nos guía, que nos orienta. Y muchas veces esa palabra será dolorosa, porque significa ir podando situaciones, malos hábitos que tenemos, pero que finalmente nos darán una gran alegría, porque estaremos más unidos a los demás con un amor verdadero y sincero, y sobre todo unidos a Dios para su gloria y para estar con Él eternamente. Así sea. Amén.